Muy buenas noches a todos, hermanos. Que el Señor los bendiga y que tengan un bendecido y feliz año nuevo. A los que no pude saludar el viernes ni esta mañana, que Dios los bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. Sabe que generalmente estos son días muy especiales. Especiales porque uno queda conectado a compromisos de familia. A mí me pasó el viernes, no sé si alguno escuchó, aquí yo estaba muy preocupado porque eran tanta la gente que me hablaba que estaban con el problema del virus, del contagio. Digo, no va a venir nadie esta noche. Me llaman los músicos que estaban diezmados, todos también contagiados. Y digo, Dios mío, le digo, con tal que haya un micrófono y una cámara me arreglaré como pueda. Y yo también andaba medio clueco porque desde que me pusieron la vacuna el miércoles, la tercera, parece que del infierno me habían metido la vacuna a mí. Me han dejado temblequeando hasta ahora y estoy peleándola en fe para estar parado y poder predicar la palabra. Pero me sorprendió el Señor tan grande el viernes cuando este templo se llenó de gente que venía a despedir el año en oración, en gratitud, y toda la gente con un fervor y en entusiasmo alabando a Dios y recibiendo el año nuevo en oración, en clamor y en gratitud. Y es como que el Señor me decía, ve, no mires lo que pasa con uno, con otro, que el virus, que el contagio, que aquel se fue para acá, el otro para allá. Yo estoy. Y cuando yo estoy, hay gente que me sigue y está con nosotros. Así que disfrutamos el viernes de una manera maravillosa. Esta mañana también en el servicio del domingo que yo había hablado que íbamos a desarrollar la palabra que introduje, fue una introducción el viernes. Realmente fue un tiempo hermoso esta mañana, mucha gente fue muy bendecida, me vinieron a hablar y yo me alegré mucho porque evidentemente estábamos calando hondo con la palabra y dejando un surco, un camino y una luz para poder transitar a través de la gloriosa y bendita palabra de Dios. Esta noche quiero concluir con el mensaje para dejar de alguna manera una idea de todo lo que el Señor estuvo hablando, ministrándome a mí, para poder dejarlo con ustedes. Se me hace difícil esta noche porque no sé por dónde agarrar, porque hay gente que no escuchó nada y si entro con el tercer punto va a decir, ¿de dónde viene el pastor? Bueno, lo que pasa es que vengo remando desde hace varios días con la palabra. Pero voy a tocar algunos tópicos rápidamente para que usted se ubique y entre con nosotros en el sentido de la palabra. Antes de ir a la lectura de la palabra, me alegro enormemente por tantas cosas lindas que han pasado, testimonios que hemos escuchado y también por las noticias de que el Señor está liberando, sanando, ayudando a tanta gente que ha pasado momentos muy duros y muy difíciles. También escuché recién el testimonio de Javier, que está nuestro querido hermano Bermúdez, que ha salido también de momentos muy duros ahí, internado, pero gracias a Dios, Dios trae siempre respuesta a nuestras vidas. Muy bien, el viernes cuando yo inicié la palabra, voy a solamente un punto para introducirlo en el tema. Básicamente lo central de lo que hablé el viernes era mostrar cómo había distintos tipos de gente en las Sagradas Escrituras, mirando el ejemplo de algunos casos que estaban pasando por momentos muy críticos en la vida. Todos habían pasado crisis muy grandes, pero con una característica y una particularidad, que todos eran gente de Dios, gente temerosa, pero que estaban cargados de angustia, de tristeza, por la crisis que le estaba tocando vivir, por esas circunstancias. Nos incluimos también nosotros, porque como a ellos podemos ser gente de Dios, temerosa de Dios, gente que estamos sirviendo a Dios, pero nos toca vivir tiempos de adversidad, de circunstancia, de dolor, de tristeza. Más en este año que hemos vivido, que hemos pasado todo tipo
de circunstancia. Cuando leíamos la historia de cada uno de ellos, vimos varias cosas en común, como por ejemplo que a todos se les apareció el Señor y les habló. Y eso me hablaba a mí y me daba a mí el respaldo para poder hablarle a los hermanos. Que el mismo Señor que se le apareció a ellos en la angustia, en la tristeza y en los momentos más duros, es el mismo que se nos aparece a nosotros. De ese modo trae el cumplimiento de la palabra, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Se cumple la palabra que yo no te dejaré ni tampoco te desampararé. Dice la Escritura, Él está a nuestro lado como la sombra a nuestro lado derecho. No solamente eran gente de Dios en medio de crisis y de pruebas muy grandes, a todos se les apareció el Señor. Pero a todos ellos los salvó una palabra que el Señor le dio. Entonces el énfasis fue cómo tener en esta hora crítica, en esta hora difícil, tener la palabra, esa palabra salvadora, esa palabra que sale de la boca de Dios, que nos guía, que nos encamina, que nos dirige a salir de esa circunstancia adversa y difícil que nosotros estamos viviendo. Quiero decirle que recién mirando el teléfono están todavía los mensajes desde el viernes. Si usted no lo escuchó y quiere verlo o escucharlo, lo puede leer. Y traíamos una relación de comparación, cómo nosotros estamos viviendo bajo los mismos problemas o dificultades, pero el tratamiento de Dios es el mismo. Entonces yo estaba compartiendo finalmente el viernes a los hermanos que no debemos tener temor a la crisis, porque la crisis, por más adversa que sea, es la que nos hace encontrar con nuestra bendición. La crisis no es un lugar donde nos vamos a morir, donde Dios nos va a abandonar y ahí nos va a dejar. La crisis nos lleva a encontrar la tierra y el propósito de nuestro destino. La crisis más grande que podamos pasar es la plataforma, es el escalón, es el trampolín que nos tira al lugar donde Dios quiere llevarnos. Y Dios está empeñado de llevarnos a ese destino. Me estaba acordando ayer, después que prediqué esta palabra, me acordé de la vida de Jonás. Jonás tenía un mandato de Dios y él se rebeló. Se rebela y lo manda Dios a Nínive y él se toma un barco para otro lado. Él tenía que llevar una palabra a la nación para que se arrepintiera, a Nínive, a la ciudad de Nínive. Y él fue para otro lado. Viene una tormenta y la tormenta era tan terrible que iban a morir todos y él le da la orden que lo tiren al agua porque él era el responsable por ser desobediente. Lo absorbe un gran pez y lo tiene en el vientre. ¿Qué hace el pez? Nada hasta Nínive y lo vomita y lo tira a Jonás, a donde no quería ir, a donde no quería ir a cumplir con el pactado con Dios. Ahí lo lleva un pez a pesar que estaba en desobediencia. Dios va a cumplir el propósito en ti. Puede estar pasando horas de crisis, estarás dentro del vientre de una ballena, vas a pasar momentos muy duros de soledad, de tristeza, de crisis, pero esa circunstancia, la gente que ama y teme a Dios, Dios lo va a trasladar, lo va a transportar y lo va a mover al lugar de su destino. Y el lugar de su destino siempre va a ser un lugar de gran bendición. Esta mañana que continuaba con la palabra, comenzamos a hablar y diríamos la parte central de la palabra, que estuve hablando sobre el capítulo 26 de Génesis, sobre la vida de Isaac, cuando entra en una crisis muy grande de hambre y él sale de su tierra, tal vez con la idea de ir a Egipto, porque era la zona próspera en aquella época. Pero cuando iba por la mitad del camino, el Señor se le cruza y le dijo: no vayas a Egipto, detente en Gerar. Pero Gerar era tierra de sus enemigos, de los filisteos. Él lo hace quedar ahí y comienza un tratamiento de propósito.
La palabra que Dios traía esta mañana era muy fuerte, porque Dios lo lleva a esa tierra, que era la tierra que Dios lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar, que le iba a dejar como herencia a su descendencia, aunque hoy iba a vivir como forastero. Sin embargo, en medio de la bendición tan grande, entra un estado de celo, desde el rey hasta el último filisteo, y lo comienzan a echar, después de haberlo recibido de cada rincón, a Isaac y a su gente. Él en ningún momento se sintió mal porque lo iban echando. Mal sí se sentía, pero no se quejó ni contra Dios ni contra ellos. Toma una determinación. Si Dios lo trajo hasta aquí, Él va a hacer lo que tenía que hacer. Así que Él empieza a trabajar, lo prospera Dios, lo bendice, pero lo van empujando, hasta que cae en un lugar donde yo diría no iba ni el pobre más desgraciado de la gente de los filisteos iba a parar, pero ahí fue a parar Isaac. Y lo sorprendente que allí donde estaba, Isaac comienza a cavar pozos y saca aguas vivas en medio de una situación de hambruna y también de sequía. ¿Por qué el pueblo de los filisteos no prosperaba y él prosperaba? El eje central de todo el mensaje, que me encantaría que lo escuche, el de esta mañana, es que él descubre que la bendición no estaba en la tierra, en el lugar. La bendición estaba en la obediencia de creerle a Dios, a donde el Señor lo estaba mandando. Y la bendición de él reposaba en la promesa que Dios le había dado a Abraham, su padre. Él era heredero de una bendición que había recibido Abraham, su padre. Cuando él en lo natural se le cierran todas las puertas, por la fe, al recibir la palabra de Dios que le dice: yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a enriquecer, esta tierra será para tus hijos y para tu descendencia. Cuando Dios le habla y le promete y le da promesa de Dios: por causa de que tu padre Abraham me sirvió, guardó mis mandamientos, fue obediente, yo te voy a bendecir a ti. Esa bendición impartida de parte de Dios lo eleva a Isaac a una nueva dimensión y comienza a ver las cosas espiritualmente que no la veía antes. Y cuando se le abre la mentalidad a él espiritual, descubre algo: que en esa tierra su padre había estado años pasados, muchos años antes, que él había venido en tiempo también de hambruna, de miseria y de crisis, y se acordó que su padre había abierto pozos para que pudiera beber él, su familia y su ganado. Pero luego vinieron los filisteos, que eran los que habitaban la tierra, y ¿qué hicieron? Taparon los pozos. Cuando llega Isaac, todos los pozos de su padre estaban tapados. Y había un mensaje allí: no queremos nada de lo que tenga que ver con Dios, los filisteos decían. Vio que ahora vienen oleadas de nueva cultura. Nada queremos saber de las cosas de Dios, nada queremos saber de las enseñanzas de nuestros padres y de nuestros mayores. Ahora nos remitimos a lo modernoso. Sin embargo, arriba había miseria. Arriba había tierra, basura que había tapado y cubierto los pozos, pero los pozos que Dios había abierto con Abraham todavía estaban vivos, pero tapados por la tierra que los filisteos habían tirado. Cuando a Abraham se le abre la dimensión espiritual y dijo: yo estoy en la tierra que tuvo mi padre y estuvo bendecida. Mi padre fue bendecido con los pozos, yo voy a buscar esos pozos. Y en ese lugar de adversidad donde él estaba, en ese lugar donde lo habían arrinconado y lo habían tirado a Abimelech, el rey de los filisteos, que donde no iba nadie porque era un basural abandonado, ahí él descubrió que había pozos que su padre había abierto. Tras los pasos de su padre, él siguió en obediencia a la palabra de Dios y descubrió que abajo de ese basural había pozos de bendición que le estaban esperando. Y yo le decía a los hermanos que es probable que en el ojo natural nosotros veamos todo tan malo,
tan difícil que para este año esperamos lo peor. Casi sería una circunstancia muy pasajera o una casualidad que esto mejore, porque todo y en todos los ámbitos está negativo. Sin embargo, detrás de esta apariencia de abandono, de rechazo, porque está la marca de esta cultura moderna humanista que ha querido sellar y tapar todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Nunca, jamás van a poder esconder y tapar la bendición de Dios. Esos pozos tapados que los filisteos los rechazaron, estaban esperando a los descendientes de Abraham, y ahora aparece Isaac. En medio de la crisis, allí estaba el pozo esperándolo. Así como cuando llegó Israel a las aguas de Mara y las aguas estaban contaminadas y no sabían qué tomar, el árbol lo estaba esperando para que se echaran las fuentes de agua amarga y se endulzaran. Siempre Dios tiene preparado para su pueblo la puerta y la salida, por más que las circunstancias estén adversas. Nuestra nación tristemente le ha dado vuelta a las espaldas a Dios. Nuestros gobernantes, la gente que ha gobernado esta nación los últimos años, le ha dado vuelta a la espalda a Dios. Han querido levantar cosas anti Dios y han rechazado las cosas de Dios. Y como en la tierra de los filisteos, los pozos de Dios están todo tapados por basura. Pero nuestro gran trabajo será en este año sacar la basura, la capa de arriba que está tapando los pozos, porque debajo está la bendición que nos está esperando. Y nosotros esta mañana estuvimos marcando cuál era el modo y la manera. Esta mañana yo decía a los hermanos que nuestro GPS, nuestro mapa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos conduce siempre a Cristo. Y cuando nos conduce a Cristo, terminaba esta mañana predicando que los que están en Cristo, los que están bautizados en Cristo, los que fueron comprados por Cristo, los que fueron bautizados en Cristo, tenemos la herencia de Abraham. Y la herencia de Abraham del capítulo 12 es también para nosotros. Así como Él bendijo a su descendencia, la descendencia de Abraham, Dios va a bendecir nuestra vida y nuestra descendencia. Yo estoy en una tierra desolada. Estamos viviendo en ámbitos de angustia, de tristeza, de crisis. Pero vamos a caminar en fe, encontrando y buscando esos pozos que, aunque la circunstancia, la historia presente, aunque la cultura moderna de este tiempo, aunque los políticos y también las enseñanzas que han entrado en este tiempo han querido tapar y olvidar lo que Dios nos ha dejado, esos pozos volverán a abrir sus bocas y van a dar agua de vida, porque Dios lo tiene preparado para nosotros. Capítulo 26, yo estaba predicando esta mañana, pero tuve que cortar en el versículo 18 cuando estaba tocando este tema. Pero aparecen 2 o 3 puntos más en el capítulo que se los quiero dejar a ustedes. Claro, abrían pozos y ellos lo echaban. ¿Y cuál era el secreto de Isaac? No discutir, no pelear, iba y abría otro pozo. Porque se dio cuenta que la bendición no estaba en la tierra, la bendición estaba sobre él. Y donde iba, Dios lo bendecía y lo prosperaba. Dice el versículo 19 del capítulo 26 de Génesis, si usted quiere leer conmigo. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra, porque claro, ellos vivían ahí en la tierra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Pero luego abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Fíjese que al pie de la página de la Biblia habla del significado de este nombre. Primero contención y luego enemistad. Esto era lo que provocaba la bendición de Dios de Isaac en la tierra de los enemigos. Porque ellos no tenían esa bendición, pero cuando Isaac la descubría y manifestaba la bendición del Padre, traía un choque, rencilla, enemistad con los pastores
de ahí de Gerar. Pero dice el verso 22, pero luego se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dice otra versión: por fin estamos en lugares espaciosos y ahora podremos prosperar en esta tierra que Dios nos ha dado. Primero vino la rencilla, primero vino la enemistad, primero vino la contienda motivada por el celo y la envidia, pero luego la continuidad de la bendición trajo que abrieran un pozo y ya se cansaran y no pelearan más, y ellos manifestaron la alegría y el gozo que Dios lo estaba trayendo a un lugar espacioso y abundante. Pero entramos a la parte final que yo quería dejar en la noche de hoy. Dice el versículo 23: entonces salieron y subieron a Beersheba. Cuando suben a Beersheba, dice el verso 23, se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y todavía seguían sacando agua. Ahora, note, hermano, qué interesante esto. ¿Sabe que yo tuve el permiso, hermano, que hace mucho calor? Cuando yo estuve en Israel, estuve en Beersheba predicando, y gracias, Rodrigo. Cuando yo estuve en Beersheba, me llevaron a conocer los pozos de Jacob, de Isaac. Qué tremendo, hermano. Una experiencia tan maravillosa ver esos pozos. Las cosas grandes que hacían en la antigüedad esta gente. Qué tremendo, qué precioso. Pero me interesa mucho sacar el sentido espiritual a esto. Dice la palabra de Dios que cuando ellos suben en Beersheba, lo primero que pasa, se le aparece Dios. Siempre Dios se le aparece. Y Dios siempre se aparece para confirmar, para alinearlo, para reafirmar su llamado, para darle la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es para direccionarlo. Se le aparece Dios, y ¿qué palabra le da? No tenga temor, yo estoy contigo. No temas, yo te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. No te olvides, yo estoy comprometido para bendecirte, Isaac. Yo estoy comprometido para bendecirte, pero no lo hago con vos porque sos bonito, te portás bien. Yo estoy comprometido con tu padre. Cuando yo le di la palabra que lo iba a bendecir a él y a toda su descendencia, entré en un pacto con Abraham, y la descendencia iba a ser bendita. Y tú eres un bendito por causa de Abraham, tu padre. Así que no tengas temor, ni donde esté, ni lo que haga, porque yo estoy comprometido con mi palabra y con mi pacto de acompañarte y de bendecirte. Note usted la primera cosa que hace, que sucede. La segunda, primero se le aparece Dios y le habla. La segunda cosa que hace allí es responder a Abraham e Isaac levantando un altar de adoración. Y ahí se produce un ámbito de comunión, de culto a Dios. Dios hablándole y él respondiéndole con alabanza, adoración y sacrificio al Señor. De alguna manera, ese ámbito ahí en Beersheba era un ámbito espiritual de presencia de Dios, de palabra de Dios que le hablaba, y como respuesta de parte de Isaac, adoración y alabanza a Dios. ¿Lo entiende, no?
Segunda cosa, dice el mismo versículo 24, 25, que edifica el altar, invoca el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. ¿Qué era plantar la tienda? Era como edificar la casa. ¿Dónde plantó la tienda? ¿Dónde plantó el lugar de su morada? Ahí en Beersheba, en el ámbito de la presencia de Dios, en el ámbito donde había recibido la palabra refrescante del Señor, que le dijo: no te voy a abandonar, estoy contigo, no tengas temor, yo hice pacto con tu padre y te voy a bendecir. ¿En qué ámbito? En un ámbito de alabanza, de adoración y de expresar al Señor los mejores sacrificios. Entonces Isaac, que se le había abierto el sentido espiritual, se da cuenta que el mejor lugar no era escoger, como hizo Lot, como contaba esta mañana, a ver la tierra más fértil, donde están los ríos, los arroyos, las cataratas. No, buscó el ámbito espiritual, donde Dios se le apareció, donde él levantó el altar para adorarle, donde Dios le confirmó con la palabra. Y él dijo: yo quiero levantar mi casa, quiero levantar mi tienda en el lugar donde está la presencia de Dios, donde voy a tener palabra, donde voy a poder adorarle y bendecirle al Señor. Y la tercera cosa que hace inmediatamente dentro de ese ámbito, abrir otro pozo. Venía de abrir pozo y abrir pozo y abrir pozo, y vuelve a abrir otro pozo en ese mismo ámbito. Y en ese mismo lugar, ahí en Beersheba, el Señor lo vuelve a premiar con unos grandes y poderosos pozos para bendecir a toda su casa. Yo lo que veía aquí era la conexión que existe entre estas tres cosas, y que para nosotros debe ser un factor fundamental para tener en cuenta si es que vamos a caminar nosotros en pos de la bendición que el Señor nos ha prometido. Y cuando yo estoy pensando en estas tres cosas que deben ser vitales para nuestras vidas, para este caminar con Dios en el 2022, por favor tomemos este ejemplo de Isaac, ya que hemos usado la palabra de Génesis 26. Número 1, asegurémonos de caminar en comunión perfecta con Dios. Asegurémonos de caminar en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios vamos a tener palabra, vamos a tener dirección, palabras que nos van a afirmar, que van a reafirmar nuestro destino, nuestro caminar. Esa presencia, esa palabra, ese lugar de comunión con Dios va a crear una atmósfera de adoración y de adoración que va a ser como una nube, esa atmósfera espiritual que va a estar con nosotros, de la cual nosotros no queremos movernos. La segunda cosa, hablando de lo mismo, lo que el Señor está queriendo decir: instálate en ese ámbito. Si has entrado a mirar estas perspectivas espirituales, donde ahora el Espíritu Santo te está revelando dónde están los secretos de tu bendición, no vuelvas a mirar las cosas a través del ojo humano. No vayamos corriendo de acá para allá, que ofrecen que acá me van a dar esto, allá me van a dar lo otro, en aquel lugar voy a estar mejor. No salgas del ámbito espiritual, porque donde está la presencia de Dios va a haber comunión con Dios. Donde está la presencia de Dios va a haber palabra. Donde está la presencia de Dios va a ser un lindo lugar para que tú habites, para que sea el lugar de tu morada. Pero también donde está la presencia de Dios y donde tú vas a echar tus fundamentos para habitar y vivir cotidianamente en esa presencia, al lado tuyo estará el otro pozo que te va a proveer lo que tú necesitas. Los pozos de la bendición no tenés que ir a buscarlo a cualquier lado, lo tenés ahí cerca. No lo vas a ver con el ojo humano porque están tapados por los filisteos, pero en ese ámbito que has creado de comunión, de adoración, de alabanza, que Dios está visitándote y tú te has instalado y estás diciendo como David: Señor, quiero habitar en tu casa, quiero vivir en tu presencia. Ese es el lugar que el Señor se va a manifestar con tu vida. Y no solo te va a bendecir espiritualmente,
Él va a tener para ti también los pozos que necesita para suplir toda necesidad que en este año vaya surgiendo. Después de este incidente en Beersheba, ya había visto todo Isaac. Isaac, cuando llega al principio del capítulo 26, versículo 12, dice que ese año él sembró, cosechó, Dios lo prosperó, lo bendijo, se enriqueció, se hizo tan poderoso que despertó la envidia de los filisteos. Luego pasó un tiempo de crisis muy grande porque toda bendición que Dios le daba se la querían sacar los filisteos. Y ahora, después de ser arrinconado y humillado por los filisteos y ver que el Señor lo sigue bendiciendo a él pasa a Beersheba, y en Beersheba Dios se le aparece y le sigue bendiciendo y acompañándole. Que ahora se produce algo que es una de las cosas que Dios va a hacer en este tiempo, y vamos a hablar proféticamente. Mire lo que dice el versículo 26. Si usted tiene la Biblia abierta en Génesis 26, 26. Y Abimelech, que era el rey de los filisteos, vino a él desde Gerar, y a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Cuando lo ve venir Isaac al príncipe o al rey con estos dos edecanes militares, dice: acá otra vez nos vuelven a sacar a palo. Acá no van a sacar la bendición, nos van a empujar para el otro lado. E Isaac le dice cuando los ve venir: ¿por qué vienes a mí? Versículo 27. Que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. En otras palabras, me volvés a querer echar, me querés volver a sacar. Nos vienen empujando y sacando desde el primer día que llegué. Pero escuche la palabra del rey Abimelech. Y respondieron, escuche estas palabras, versículo 28. Hemos visto nosotros con nuestros ojos que Jehová está contigo. Cambiamos de parecer, ya no decimos este suertudo que vino. Ya no decimos, mira este que hace cosas que nosotros no hacemos. Este tiene más suerte que nosotros. No, no, no. Tampoco le echamos la culpa a la tierra buena. No, no, no. Nos dimos cuenta que sobre él reposa la bendición. Nosotros hemos visto con nuestros ojos que Dios está contigo. Y entonces venimos para hacer pacto y juramento contigo, entre tú y nosotros, para que tú nos hagas bien. Vienen ahora a buscar el favor de un hombre que está favorecido de Dios. Dice el verso 29, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, como solamente te hemos hecho el bien y te enviamos en paz. Porque tú, escuche esto y subrayelo en rojo, lo dice el gobernante de la tierra de los filisteos, autoridad máxima. No solo que hemos visto que Dios está contigo, ahora le dice, porque hemos visto que tú eres ahora un bendito de Jehová. Ahora, qué tremendo, hermano. Al declarar esta palabra, Abimelech, el rey de los filisteos, hace una confesión de que él había estado viendo y caminando al lado de Isaac y había visto el caminar de milagro y de maravilla que le iba acompañando. Una bendición que no era por casualidad y que estaba sobre la vida de un hombre ungido de Dios y no sobre un territorio. Que donde él iba y donde lo empujaban, allí él prosperaba y era bendecido. Y al ver que era un hombre bendecido de Dios, que Dios estaba con él, como lo llamó un bendito de Jehová, él dijo: es hora que hagamos un pacto entre nosotros y que tú nos hagas bien. Queremos que tu bendición de alguna manera sea impartida a nosotros, porque de alguna manera también nosotros necesitamos esa bendición. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Y yo anotaba esto esta tarde mientras estaba meditando en esta palabra. La bendición que trae mayor gloria a Dios es la que ven los impíos,
y reconocen que Dios está con nosotros. Que yo me pare aquí de un testimonio que Dios me oyó, me bendijo, me sanó, me prosperó, está bien. Pero que se levante un enemigo de Dios, un impío, un renegado, o alguien que con nivel de autoridad no puede encontrarle el agujero del mate y está con miles de problemas, y de repente ve a una persona como nosotros, comunes y silvestres, y dice: ustedes tienen algo diferente. Evidentemente Dios está con ustedes. Ustedes son los benditos del Señor. Porque he visto el caminar de ustedes, he visto la respuesta de ustedes, he visto cómo Dios lo ha bendecido. La palabra de ellos atestigua en el cielo y en el infierno, y eso trae gloria a nuestro Dios. Por eso, mi amado, quiero que usted tenga presente esto. Quiero que tenga presente esto. No sé en el lugar donde usted está. No sé si sus sueños y sus anhelos eran tal vez viajar a algún lugar del mundo que ahí iba a encontrar la prosperidad. Y el Señor lo bajó en la mitad del camino. Y ahora Dios te viene y te habla y te dice: no, la respuesta no está allá. La respuesta la tenés tú dentro tuyo. Cuando tú descubras que eres un bendito de Dios. Porque en Cristo tienes la herencia de Abraham. Y eres un bendito, y a donde tú vayas vas a ser bendecido. Me reía con los hermanos esta mañana, y le decía: mire, la bendición de Dios es tan particular que si de repente Dios me manda a Santiago del Estero a fabricar pulóveres, parece una locura al ojo humano, pero si me manda Dios, yo voy a prosperar. Hay cosas que a veces no la entendemos, pero cuando la bendición de Dios reposa sobre nosotros, el mundo comienza a darse cuenta que sobre nosotros hay algo especial. Tal vez, mi amado, tú no tienes un alto puesto de gobierno, no eres un empresario grande, top, ni tampoco eres gerente de un banco, ni un político. Eres una persona común y silvestre, pero que Dios te ha puesto en un lugar específico. Pero cuando la gloria de Dios está sobre ti, en lo que hagas, en lo que toques, vas a ser prosperado, y los ojos del mundo y del sistema te van a ver y va a decir: este es una persona diferente. Cuando a José lo tiraron y lo vendieron sus hermanos y terminó injustamente en una cárcel, en la cárcel la Biblia dice que Dios estaba con él. Y aunque injustamente estaba en la cárcel, porque por mentir y por engaño lo habían metido ahí adentro, comenzó a prosperar y Dios lo comenzó a usar. Y de la cárcel es llevado al puesto más alto después de Faraón en Egipto. Porque cuando uno tiene la bendición de Dios sobre su vida, esa bendición no la puede esconder. Esa bendición no puede taparla con las manos, se va a mostrar. Y no solo que se va a mostrar, la gente va a decir: hemos visto sobre vos que tenés algo distinto, diferente. Te van a tomar y te van a poner en lugares de privilegio. Y yo declaro y profetizo, sin ser profeta ni hijo de profeta, que si tú te mantienes fiel, aún en medio de la adversidad y en medio de la crisis, y tú puedes mostrar que la bendición de Dios está sobre tu vida, cuando alrededor tuyo se están quejando, maldiciendo, desde los gobernantes a los políticos de turno, a tus patrones, a tus compañeros de trabajo, y ven en ti un lenguaje diferente, un corazón distinto, y que estás amando y sirviendo a Dios y fructificando en la tierra que Dios te puso, no me cabe ninguna duda que van a venir a ti y te van a buscar y te van a decir: ¿qué tienes que nosotros no tenemos? ¿Cómo vos podés prosperar y nosotros no prosperamos? ¿Cómo vos podés tener paz y estar bendecido y nosotros no lo tenemos? Van a confesar con sus labios y con su boca: evidentemente tú eres un bendito de Jehová. Tú tienes la bendición del Altísimo. Y así como pasó en la historia bíblica en la antigüedad,
Dios se usó de esos hombres benditos para que luego fueran tomados y puestos en el sistema en lugar de privilegio. Esta nación que estamos viviendo nosotros y este mundo que nos toca transitar en este momento, no lo van a salvar los genios, ni le salvarán la mente tan sobresaliente y que van a venir con la fórmula escondida debajo de su brazo. Lo único que pueden bendecir a estas naciones son los hijos de Dios que caminan con la presencia y con la gloria de Dios, y que pueden manifestarla en el lugar donde están, para que luego Dios los lleve a brillar en el lugar que Dios quiere ponerlo. Si tú andas escapando en medio de tu crisis, pensando que la crisis te va a matar y te va a destruir, y andas buscando un lugar de refugio, o quieres escapar a tu Egipto porque el sistema te ofrece mejores cosas que esta, el mismo problema y la misma crisis te acompañará. Pero si te paras en la promesa de Dios y reconoces que tú eres un bendito de Dios, porque en Cristo Jesús, el cual tú has abrazado por la fe, Él ha recibido la herencia del Padre, y por causa de que Él recibió esta herencia del Padre, nos ha hecho nosotros también coherederos con Él y partícipes de todas las bendiciones. Ahí nos vamos a dar cuenta que la bendición mía no depende del lugar, del sistema. Esa bendición mía depende del Dios que la tiene en sus manos, y que por legalidad se la ha dado a Cristo, y por legalidad de yo estar en Cristo me pertenece a mí también. Puedo vivir como si fueran un pedazo de cielo en medio del infierno. Puedo vivir bendecido y prosperado en medio de la miseria más grande que pueda vivir sobre la tierra, porque nuestra dependencia viene de Dios. El ámbito donde tú estás, mi amado, tal vez está al ojo humano imposible de ver. Tú miras el lugar, mira el territorio, mira la ciudad, mira tu pueblo, mira lo que ve alrededor y dice: esto es imposible que acá pueda cambiar. Pero yo le pido a Dios que te abra los ojos espirituales, porque debajo de esta basura que está viendo tus ojos hay testimonios de gloria que están escondidos, que son los pozos de Abraham, que esos se volverán a abrir por la palabra de Dios que estamos soltando en estos días, y tú vas a ver la gloria del Señor manifestada en tu vida. Alabado sea el Señor. Recién, den un aplauso. Yo quiero en esta hora resaltar y exaltar la fidelidad de Dios. Hace un momento me vino a saludar la hermana Nora Jerez. Su familia fue uno de los primeros convertidos aquí en nuestro ministerio. Y ella, con lágrimas en los ojos, me dijo: pastor, se está cumpliendo la promesa de Dios, esa herencia que usted predicó esta mañana. Porque mi papá, el querido hermano Mario, un gran hombre de Dios, que fue uno de los primeros que vinieron a nuestra iglesia 45 años atrás, llevó el testimonio de Cristo en medio de la adversidad. Se mantuvo fiel cuando la esposa no quería saber nada, los hijos no querían saber nada, y él levantando la bandera de Cristo. Y me decía ella: mi papá está con el Señor, pero la fidelidad tan grande de la descendencia está aquí. Digo: sí, en vos. No, solamente en mí, en el nieto de Mario. Es mi hijo el que está tocando la guitarra. Y yo dije: grande es el amor de Dios. Cuánto luchó el hermano Mario por mantener su familia en pie. Y ahora el Señor, a través del tiempo, no se olvida y recuerda la palabra, la tremenda palabra que fue soltada para cada uno de nosotros. Y si esa palabra fue soltada, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. Quiero que se ponga de pie, hermano, que alabemos a Dios. No sé si tenés las placas, querido, de multimedia, que el viernes a la noche yo tiré alguna frase que la quiero recordar en esta noche.
Frase número 1. La crisis te hace encontrar con tu bendición. La crisis no te abandona ni te mata. La crisis será el trampolín que te va a hacer encontrar con la bendición. Segundo, la crisis, como le pasó a Isaac, que lo hizo escapar de la tierra por el hambre, ¿a dónde lo llevó? A la tierra de su destino. Porque cuando cayó ahí en Gerar, Dios le dijo: esta tierra te la daré a ti y te la daré a tu descendencia. Tal vez estás viviendo hoy las crisis más grandes, pero como repito, es el trampolín que te hace llevar a la tierra de tu propósito y destino. La crisis, la tercera frase que puse, es la puerta al propósito. A veces el propósito está frenado. No encontramos a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que movernos, qué es lo que tenemos que hacer. Resulta que esperamos lo mejor y viene la crisis a nuestra vida. La crisis no te va a matar, te está iluminando el camino al propósito a la cual el Señor quiere llevarte. Vas a mirar para atrás y te vas a acordar de la crisis y vas a alabar y glorificar a Dios. Por eso hicimos una declaración el viernes, y poneme el texto final, querido, que el año 2022 será un año de grandes oportunidades para los hijos que cargan con la bendición de Dios, según Génesis 26, 28 y 29. No para cualquier hijo. Hay hijos que no creen en las promesas de Dios. Hay hijos que caminan por ojo y por vista. Pero hay hijos que descubrieron, como Isaac, la revelación de Dios y se dieron cuenta que traía de parte de su padre, y los que cargan con la bendición llegarán al final de su destino. Por eso te digo, mi amado hermano y hermana, da muchas gracias a Dios por este 2022, porque tú vas a ver la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso